Aquí hemos tratado en muchas ocasiones el tema de las reliquias como comentábamos antes. Hemos hablado del Santo Grial, al que dedicamos un directo. Hemos hablado de la Sábana Santa, de la Mesa de Salomón. Hemos contado leyendas de todas ellas, historia. Y yo me habréis escuchado en más de una ocasión insistir en que al menos en la Edad Media la reliquia más importante del cristianismo era la Vera Cruz. No solo por la influencia que tiene el hecho de haber encontrado, y ahora hablaremos del descubrimiento por parte de la madre de Constantino, de Santa Elena de la Cruz, donde supuestamente fue crucificado Cristo, sino porque la reliquia como símbolo tiene una importancia vital en el cristianismo. Veréis, hay constancia de veneración de reliquias desde prácticamente el siglo II de nuestra era, es decir, apenas 150, 200 años después de los acontecimientos que nos narran los evangelios. Pero no es hasta que se halla la reliquia de la Vera Cruz que el cristianismo toma la cruz como símbolo de su religión. Hasta que Santa Elena no descubre el Lignum Crucis, los cristianos se reconocían en una serie de símbolos. Muchos sabréis el típico pez que se dibujaba, que se ha encontrado en las catacumbas de Roma. Se reconocían a través del aspa que habréis visto en muchas ocasiones en la simbología del Vaticano, con la P, pero no reconocían la cruz como el símbolo del cristianismo. No es hasta que se halla el madero, y digo madero porque lo que se halla no es una cruz al uso, que se empieza a venerar la cruz como el símbolo del cristianismo. Así que no solo tiene la importancia como objeto, como reliquia puramente, sino que tiene también la importancia de significar el hallazgo de la Vera Cruz, el inicio del uso de la cruz como símbolo para la comunidad cristiana. Es por ello que estamos hablando de no solo, como digo, la reliquia más importante del cristianismo a efectos físicos, sino incluso a efectos simbólicos. Habréis escuchado también hablar, y de esto hay muchos mitos, el típico dicho de que si se juntasen todos los fragmentos de la Vera Cruz que hay repartidos por el mundo, podría llenarse un barco. Pero esto vamos a ver, a medida que avancemos en el live, que no es cierto. Es una leyenda negra que nace precisamente, es curioso, a partir de Calvino, y que trataba un poco de denostar el hallazgo de la Vera Cruz y la Vera Cruz en sí, que veremos ahora cuando analicemos toda la historia, no solo del descubrimiento, sino de cómo se extienden los fragmentos por todo el mundo, de denostar un poco la imagen de esa reliquia. Os voy a ir leyendo, ¿vale? Como hago siempre, los live nuestros son siempre participativos, si no, no lo haría en directo, grabaría un podcast en mi casa. Para mí es importante que colaboréis y que estéis participativos. Sí, eso lo he visto yo en algunas puertas aquí en Murcia, que significa el pez. El pez es pues porque los primeros discípulos de Jesús eran pescadores. De hecho está la frase de los evangelios que dice: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Por eso, esos pescadores de hombres significaba esos peces significaban los cristianos. O sea, sería simbólicamente la comunidad cristiana. Buenas noches, Almore, bienvenida como siempre. Marian también está por aquí. Cristóbal. Este tema me apasiona
y me tengo que acostar ya. Cristóbal, quedará resubido en el canal de YouTube Curiosidades y Misterios Podcast, como te están poniendo por ahí. Buenas noches, María. Bueno, empecemos por el principio. El cómo se descubre la Veracruz. Es importante decir que muchos dicen, bueno, si Santa Elena no descubre hasta el año 395 la Cruz de Cristo, ¿cómo pudo encontrarla, no? Porque si damos por hecho que tras la crucifixión, dada la tradición judía, ese trozo de madera era un trozo de madera que era impuro por el derramamiento de sangre, como sabéis por la tradición judaica, se tendría que haber desechado. ¿Y dónde se desechó? Bueno, pues toda la tradición nos cuenta que si hacemos caso a los evangelios, tanto el Gólgota y el lugar del enterramiento estaban muy próximos. Donde se ubicaba el Gólgota, que hoy queda dentro de la ciudad de Jerusalén, muy céntrico, donde hoy se ubica la capilla del Santo Sepulcro, ahí había una cantera. Esa zona estaba extramuros de la ciudad, y no fue hasta una ampliación que se hizo ya en tiempos de Adriano, que cuando refunda la ciudad y la nombra como Elia Capitolina, que el Gólgota es absorbido por la ciudad. Para absorber esa parte de la ciudad, la cantera tuvo que ser rellenada de escombros. Hasta entonces, esa cantera en desuso se utilizaba para tirar todo tipo de desechos. Por lo que sea, cuando se hace esa ampliación, se tapa hasta alinear toda la superficie a la estratigrafía del resto de la ciudad. Y esto se hace hacia el año 300, hasta el año aproximadamente hacia el año 135, cuando, como digo, se funda Elia Capitolina, porque en honor a Helio Adriano, el emperador. Allí la tradición nos cuenta, y tenemos escritos coetáneos o poco posteriores a esa época, que los cristianos veneraban tanto el sepulcro donde había sucedido la resurrección, como el lugar en el que se había llevado a cabo la crucifixión. En este momento, como sabéis, en el año 70, cuando se destruye el templo, empiezan las persecuciones al cristianismo, que se había expandido por todo el imperio. Empiezan las persecuciones a los cristianos, y se quería evitar en cierta forma que los cristianos tuvieran un lugar de veneración, tanto en la zona del Santo Sepulcro como allá donde había sido crucificado Cristo. Para esto lo que se le ocurrió al emperador Adriano, no al emperador, sino a quien solicitase que eso se construyese, poner allá donde había sido el lugar de la resurrección un templo a Venus, un templo a Venus Afrodita. Esto que se hace en principio para tapar el testimonio físico de la crucifixión y de la resurrección, acaba 200 años después siendo el lugar por donde comenzarían a buscar esta cruz de Cristo. Voy a leeros, ¿vale? Para que no se queden muchos mensajes atrás. Buenas noches, Pedrito. Buenas noches, Kiraj. A ver, que voy hacia atrás. María, anoche mismo pensaba en ti y deseaba el live. Gracias, María. Este live se podrá escuchar, bueno, ha puesto ahí donde se puede escuchar el Caballero Templario, que como sabéis es el moderador. Voy a leeros un poco. Siempre había pensado que lo que Jesús llevó fue un travesaño, un poste fijo, pues estás en lo cierto. De hecho, los
Los testimonios dicen que lo que encuentra Santa Elena es el leño sagrado. Es decir, el leño se refiere a un tronco, no a una cruz propiamente dicha. Porque tradicionalmente lo que el reo arrastraba era, como bien estabais comentando por ahí, el travesaño. Bueno, he visto que Marian ha donado algo, muchas gracias, no sé lo que es. Perdona si no lo he visto cuando lo ha donado. O sea que Jesús usó el mismo que había usado otro y no lo volvieron a usar varias veces. No necesariamente. Como he dicho, para los judíos no se podía, o sea, un leño, o sea, un lugar donde se había derramado sangre o se había manchado de sangre era un objeto impuro. Y a la hora de realizarle un enterramiento y de tocarlo, pues no es algo, sí, no es algo que hicieran habitualmente. Generalmente se cree que podía haber sido desechado. No hay constancia. Al final los que realizan la crucifixión son los romanos, no los judíos. Pero se entiende que muchas veces se podía, al menos el travieso, el madero, se podía tirar y se utilizaba, como he dicho, la cantera del Gólgota. Pero de esto nos movemos siempre entre lo que dice la tradición y lo que dice la historia, que verdaderamente aquí es casi imposible verificar históricamente. No veo a los romanos usando cruces, cruces preta porter, claro. Lo usarían más veces seguro. Pues es probable, es probable. Es probable siempre y cuando, como digo, los que llevaran a cabo, por ejemplo, aquí sabemos que el desprendimiento lo llevan a cabo al final los judíos, ¿no? Es decir, eran judíos los seguidores de Jesús. Si en algún momento pensaron que esa sangre que se había derramado sobre la madera podía tener algún tipo de simbolismo, no querían que se quedase ahí, pues probablemente pudieran haberlo retirado. Pero, como digo, nos movemos en el ámbito de la tradición más que de la realidad histórica. Bueno, ¿cómo sabemos que el Gólgota, donde creemos que se pudo donde se pudo tirar en esa cantera que fue reabsorbida por la ciudad, cómo sabemos que fue rellenada y fue parte de la ampliación de la ciudad? Pues bueno, desde Eusebio de Cesarea, en la vida de Constantino, en el libro 3, en el capítulo 26, nos dice que se cubre el Gólgota con escombros y se pavimenta para crear un barrio, y se construye el templo de Venus, que es lo que os comentaba antes. Es decir, Eusebio de Cesarea ya nos cuenta cómo el Gólgota pasa a ser parte de la ciudad. ¿Cómo se encuentra el madero y por qué se busca el madero? Tenemos que irnos a época de Constantino. Muchos piensan que Constantino es el que crea la religión católica. Esto no es así. Constantino no abraza el cristianismo hasta su lecho de muerte, se suele decir. Constantino, cuando luchaba contra Magencio por el control del imperio romano conjunto, porque él era el Augusto, lo que sería el emperador de la zona occidental, y lucha con Magencio por hacerse con el trono del imperio romano de Oriente. En un sueño, nos cuenta la tradición, el mito, la leyenda, quién sabe si la realidad, que se le aparece una cruz en la que decía Invox signo vinces, con esta señal vencerás. Al día siguiente ordena a sus tropas pintar cruces en los escudos, y una batalla que a priori parecía que podía perder acaba siendo ganada por él. Constantino no hace religión oficial al cristianismo, ni mucho menos. Lo que sí hace es derogar las persecuciones que justo hasta la llegada de él habían sido muy duras, principalmente la de Diocleciano y la de Galerio. Cuando él legitima o permite el cristianismo, que probablemente ya estaría muy extendido por el
por el orbe del Imperio Romano, y probablemente sea más un movimiento político que un movimiento de fe lo que llevó a Constantino a permitir el cristianismo, o quizá la influencia de su madre, Santa Elena, que es la protagonista del descubrimiento de la Veracruz, como ahora veremos. Quizá la influencia de ella también pesase a la hora de parar esta persecución. Sea como fuere, Constantino se hace con el trono imperial de ambos imperios, de Oriente y Occidente, unificando nuevamente el Imperio Romano. Y el obispo Macario, de Jerusalén, el obispo Macario, pide al emperador que haga algo, porque se estaban profanando los lugares sagrados del cristianismo. Constantino autoriza en ese momento a desmontar el templo de Venus Afrodita, que os había comentado que se había construido sobre el Gólgota. Pero hay una cosa más interesante, y es que la propia Helena, la madre, la que él denominaría en las propias monedas emperatriz, aunque no tenía el título oficial, se desplaza hasta Jerusalén para ponerse al frente de esas excavaciones que buscasen los santos lugares. Alrededor del descubrimiento, que se produce en el 395, hay multitud de leyendas. Hay algunas que le llaman la leyenda dorada, que yo en mi libro llegué a escribir, esa que dice que cuando se desmonta el templo de Venus se encuentra la zona en la que podían estar las cruces, los leños, insisto, las traviesas, los maderos. Se encuentran tres, que sería la de Jesús y los dos ajusticiados junto a él que nos narra los evangelios, y para saber cuál era la de Jesús se toca con las maderas a un ciego que recupera la vista. Pero hay otras versiones que dicen que tocan a un muerto y éste resucita. Como digo, esto al final no es más que una leyenda dorada le llaman, pero forma parte de la tradición y así nos ha llegado. Voy a leeros un poco que ahora vamos a ir con el descubrimiento propiamente dicho, y ya nos vamos a meter en cómo se extiende por el orbe cristiano. Buenas noches, Pozu, non nobis. El edicto de Milán nos dicen por aquí, efectivamente. Buenas noches, matriarca, buenas noches, Ana, buenas noches a todos los que os incorporáis ahora. Los que llegáis tarde, recordaros, aunque está puesto ahí anclado, que podéis ver y escuchar el directo en el canal de YouTube Curiosidades y Misterios Podcast. Ahí se quedará resubido. Y en iVoox con el mismo nombre, ¿vale? Y para los que preguntáis que cuándo se hacen los directos, porque no hay día, como sabéis, por mis horarios, solo lo aviso a través del canal de Telegram, donde por cierto se pueden decidir los temas de los que hablamos. Ponéis Curiosidades y Misterios en Telegram y ahí suelo colgar cosas de los temas que tratamos, y muchas veces hago encuestas acerca de los temas que vamos a tratar. Se me quedan los mensajes un poco pillados. Vale. Bueno, pues vamos a continuar. Hemos visto que ya tenemos a Santa Elena, a Helena, madre de Constantino, sobre el terreno en Jerusalén, y hemos hablado un poco acerca de esa leyenda de cómo se halla el madero. Pero en el 395 tenemos un escrito de San Ambrosio que nos dice que Helena reconoció la cruz de Cristo no por tocar a un muerto, no por tocar a un ciego, sino por el título que apareció junto a ella. Y aquí ya no estamos solo hablando de la Veracruz, sino también del Lignum Crucis, es decir, del Titulus Crucis, que será muy importante porque ahora vamos a ver una cosa muy interesante sobre esa reliquia que muchos sabréis que se encuentra
en la Basílica de la Santa Croce de Roma. La reliquia, una vez fue encontrada, Santa Elena la repartió en 3 trozos. Un fragmento fue enviado a Roma para el Papa, el obispo de Roma. Otro fragmento fue enviado a Constantinopla, a la capital imperial, y el fragmento de mayor tamaño se quedó en Jerusalén. A partir de ahí es cuando se comienza la construcción inicial de lo que sería posteriormente la Basílica del Santo Sepulcro, para albergar precisamente la reliquia de la Vera Cruz que se había quedado allí. El fragmento más grande y más importante, como digo, se quedó en Jerusalén, hasta que en el año 614 los persas lo robaron de Jerusalén. Y el emperador Heraclio, 13 años después, lo recupera, en el 627. Pero como sabéis, muy poquito después, no recuerdo ahora si fue hacia el 642, y aquí hablo de memoria, los musulmanes conquistan Jerusalén por primera vez y se pierde la historia, se pierde el fragmento más grande de la Vera Cruz, el que queda en Jerusalén, se pierde en la historia durante casi 400 años, no, durante más de 400 años. Este dato es muy importante y ahora lo vamos a ver, porque vais a entender muchas cosas que hemos hablado en estos directos y en documentales de los que he hecho yo a través de YouTube. Y es que el fragmento más grande de la Vera Cruz, que se custodiaba, como digo, en la Basílica del Santo Sepulcro, reaparece en el año 1099. Bueno, se cree que en 1099 se toma de nuevo Jerusalén y reaparece entre 1099 y 1118, 1127, la época en la que se funda la Orden del Temple. Esto es importante porque ahora vamos a ver una derivada que surge de aquí. Os voy a leer. Con las reliquias de la cruz que hay en Europa, ¿cuántas cruces se pueden hacer? Pues Goyo, creo que te llamas. Ahora lo vamos a ver porque está científicamente calculado y no son tantas como parecen, porque la mayoría de los fragmentos de la Vera Cruz son del tamaño de una astilla más pequeña que un dedo de la mano, probablemente. Está comprobado que se pueden sacar de un madero en el que se crucificase a una persona adulta, se podrían extraer hasta 46.000 fragmentos de 1 centímetro cúbico, es decir, pueden haber muchos fragmentos de la Vera Cruz. No sé si habéis tenido ocasión alguno de visitar alguno de los tantos lugares que tenemos en España con fragmentos de la Vera Cruz, pero los fragmentos que se observan, las reliquias, los relicarios que permiten observar esos fragmentos, son realmente pequeños. Buenas noches a la niña que saluda por aquí. Astillas, claro, como dice Cristina, correcto. En mi pueblo tenemos 2. Dice Ruespa, ¿en qué pueblo es? ¿Ruespa? ¿En Segovia puede ser? ¿En Líbana? En Alpera. Pues lo desconozco, la verdad. Es que en España tenemos, que yo conozca, al menos una docena de enclaves que dicen tener fragmentos de la Vera Cruz. Pero ahora vamos a volver sobre ese tema, ¿vale? Cuando veamos la expansión de esos fragmentos por el mundo. Nos hemos quedado en que la cruz desaparece en el año... A ver, voy a darle un segundo ahí. Vale. Nos dice Goyo que cómo se sabe que realmente es la cruz de Cristo. Pues no hay forma de saberlo porque, como digo, aquí no hablamos de religión, aquí hablamos de historia, misterio, leyenda, mito, tradición. Y bueno, hemos dado algunos datos de por qué podría ser hipotéticamente la cruz y otros de por qué podría no serlo, como por ejemplo bien han comentado antes
un compañero, que probablemente el madero siguiera reutilizándose después de la crucifixión. Pero por otra parte tenemos textos desde prácticamente el siglo II en el que nos dice que el madero se tiró al Gólgota y encima se construyó un templo. Y ahí es donde se descubren esos maderos. Pero hablamos de mito, leyenda, realidad. Hay parte de historia verídica porque hemos nombrado a Eusebio de Cesarea, hemos nombrado al obispo Macario de Jerusalén, a San Ambrosio, pero entre el momento de la crucifixión y esos textos han pasado entre 200 y 300 años. Por lo tanto, no hay evidencia histórica de que ese fuera el madero de Cristo, pero tampoco de que no lo fuese. Y ahora vamos a ir sobre los estudios que se han realizado en determinados fragmentos de la reliquia. Lo hemos dejado en la toma de Jerusalén por la Primera Cruzada en 1099, la creación de la Orden del Temple y la expansión que ello supuso. En alguna ocasión hemos hablado también de que cuando se funda la Orden del Temple en 1118 y les otorgan como cuartel las caballerizas del antiguo Templo de Salomón, ellos se dedican a realizar determinadas excavaciones durante aproximadamente 9 años, y que al término de esos 9 años hacen una ruta por todos los países europeos, por todos los reinos europeos, y llevan algo consigo que hace que todos los reyes, todos los nobles, incluso toda la plebe, quiera formar parte y financiar esa orden. Desconocemos qué es. Y claro, siempre se ha dicho, pues encontraron el Santo Grial, encontraron el Arca de la Alianza, pero nadie dice encontraron la Veracruz. Nadie dice que encontraron la Veracruz porque quizá la literatura, el cine, no ha sido tan imaginativa con esta reliquia como lo ha sido con las otras. Pero lo cierto es que si nos vamos a los enclaves físicos, y aquí ya hablamos de arqueología, de historia, la mayoría de los enclaves en los que hay fragmentos de la Veracruz en España han sido enclaves que han pertenecido a la Orden del Temple. Por lo tanto, es muy probable que lo que realmente encontraran los templarios, y esto es una teoría propia, en base a todo lo que he estudiado de la Orden, es probable que lo que realmente encontrara la Orden del Temple en Jerusalén y que la hizo tan popular en la época fuera el fragmento perdido de la cruz de Cristo. El fragmento que, como digo, desaparece cuando los musulmanes toman Jerusalén en el siglo VII y vuelve a aparecer cuando se toma Jerusalén en el siglo XI. Vamos a ir, antes de seguir con la expansión de los trozos del madero, sobre el Lignum Crucis, sobre el Titulus Crucis. ¿Qué sabemos del Titulus Crucis? Pues en los evangelios nos dice claramente lo que ponía. Nosotros hemos visto el INRI, el típico INRI, Jesucristo Nazareno, Rey de los Judíos, lo cual encajaría muy bien con lo que era un Titulus Crucis. Veréis, los Titulus Crucis se solían llevar delante del reo en una procesión que nos narra precisamente los evangelios, delante del ajusticiado, en el cual se ponía el nombre, la procedencia y el delito por el que se le crucificaba. Esto encaja perfectamente con el letrero de Jesús, nombre, Nazareno, lugar de procedencia, Rey de los Judíos, motivo por el que se le condena. Recordad que a Jesús no se le condena a la cruz por herejía, como podrían hacer los judíos del Sanedrín. De hecho, en 2 ocasiones lo llevan ante el prefecto Poncio Pilato, porque primero ellos no querían crucificar en vísperas de la Pascua, y después porque no tenían motivos. ¿Por qué se crucifica entonces a Jesús? ¿Por qué los romanos crucifican a Jesús? Hay que saber que el delito la pena de crucifixión estaba perdida, estaba prohibida para los ciudadanos romanos. Es decir, solo se podía crucificar a aquellos que no tenían la ciudadanía.
y estaba específicamente prescrito para los delitos de sedición o de lesa majestad, es decir, delitos contra el imperio. De ahí la insistencia de preguntarle, Poncio Pilatos, tú eres rey, y él dice, mi reino no es de este mundo, ¿no? Porque claro, la acusación era de rey, ya era de sedición contra el imperio. El título crucis, como os comentaba, lleva el nombre, la procedencia y el motivo de la condena. Se solía llevar delante del reo en una procesión y se solía clavar en el mismo madero a fin de que la gente que pasaba viera los motivos por los que se había justiciado a ese reo. Por lo tanto, tenía que ser grande, o más o menos grande, y que fuera fácilmente visible desde el suelo. Los títulos crucis generalmente solían estar pintados de blanco y a punzón, después rellenándolo de rojo, se solía poner esa leyenda de la que os hablaba ahora. El título crucis os he comentado que estaba en la Basílica de la Santa Croce. Allí se encuentra el fragmento que tradicionalmente se ha dicho que era el titulus crucis que tenía Jesús de Nazaret. El que se encuentra en la Basílica de la Santa Croce es un fragmento de madera que pesa poco más de medio kilo, de 25 centímetros por 14 y hecho en madera del nogal. Tiene restos de cal, es muy importante por lo que os comentaba de pintarlo de blanco para que fuera fácilmente legible. Y lleva 3 inscripciones, o sea, 3 renglones, uno escrito en hebreo, uno en griego y otro en latín, en los que se lee la misma leyenda, como hemos dicho, nombre, procedencia y delito por el que se crucificaba. Hace unos años se le realizó al Titulus Crucis una prueba del carbono 14 y para sorpresa de nadie, como ha pasado con otras reliquias como la sábana santa, pues dice que la datación es aproximadamente del año 1000. Una pena porque parece, al menos desde el punto de vista de la ciencia, dejar este Titulus Crucis en una mera falsificación medieval, que es lo que suele suceder. Pero con las pruebas de carbono 14 también hemos visto en muchas ocasiones, y probablemente el de la sábana santa sea uno de los casos más claros, se pueden llegar a tener errores. Voy a leeros y ahora seguimos. Estoy viendo que Caballero Templario no para de tener que... Ah, no, vale, está anclando comentarios, perdón, no lo había visto. Pensaba que estaba eliminando comentarios, digo, no sé si es que se ha metido alguien a interrumpir. Estáis muy callados, veo por aquí. Clemente VII lo trajo, nos dice Ruespa. Si tenéis cualquier pregunta, si no, seguimos con el tema. De momento todos educados. Es que te tengo a ti con la espada de San Miguel ahí. La verdad es que tengo la suerte, desde que empecé en TikTok, de que la comunidad que sigue mis directos por algún motivo suele ser muy muy educada y apenas hemos tenido por aquí haters, por no decir casi ninguno, y la gente que viene interrumpiendo no les hemos hecho caso, directamente los hemos silenciado. No, Ruespa, simplemente he leído un comentario tuyo que estaba más arriba, que como he dado para atrás para leer lo que había pendiente, he leído un comentario anterior. ¿Por qué gente culta, educada y respetuosa? Dice Caballero Templario. Claro, faltaría más, si no, no estarían viendo este live, ¿no? Estarían viendo algún bailecito. Bueno, vamos a aprovechar, ahora seguimos, como digo, estamos por el Titulus Crucis. Vamos a recordarle a la gente que podéis, si habéis llegado ahora y os habéis perdido parte del directo, que podéis escucharlo de nuevo en Curiosidades y Misterios Podcast en YouTube. Ahí se resube y se resube íntegro y también en fragmentos con algo de edición para que sea más bonito de ver.
¿Tenemos en España algún trocito de la cruz? Nos pregunta Vicente. Tenemos muchos, Vicente. Tenemos el de Santo Toribio de Liébana, que es quizá el más importante, por lo menos reconocido dentro de la Iglesia Católica. Tenemos fragmentos en la Catedral de Valencia, en Caravaca de la Cruz. Tenemos en Segovia, en Zamarramala, que es el fragmento que se encontraba en la iglesia de la Vera Cruz de Segovia. Tenemos, bueno, en definitiva, tenemos más de una docena. Ahora no los tengo aquí apuntados, pero sí que tengo de la investigación que hice en su momento más de una docena de enclaves donde se dice o se tiene constancia de fragmentos de la Vera Cruz. Ahora que he comentado Caravaca de la Cruz, yo creo que muchos conocéis Caravaca de la Cruz porque en el propio nombre de la ciudad viene el nombre de la reliquia. Y aunque lo he comentado ya muchos los que seguís el directo, lo sabéis, el fragmento que está en Caravaca de la Cruz no es el original. A Caravaca de la Cruz llevan los templarios el fragmento de la Veracruz. Y ahí permanece nada más y nada menos que hasta 1934. Durante la Semana Santa de 1934 se accede a la Basílica de la Veracruz y se robaron los fragmentos que allí habían. Los fragmentos que actualmente se encuentran y que se veneran y que hay peregrinaje en la Veracruz, en Caravaca de la Cruz, esos fragmentos los envía el Vaticano en los años 60 y son fragmentos del trozo de cruz que hay en el Vaticano, que se custodia en el Vaticano. El Vaticano ve que la ciudad tiene gran devoción por esa reliquia, que la ha perdido tras casi 800 años de historia vinculada a la ciudad, y tras unas décadas, desde 1934 hasta los años 60, pues deciden otorgarle un fragmento del que ellos custodiaban. 4 astillas creo que son, o 5, no recuerdo, estuve hace poco, por cierto, resubiré el directo que hicimos desde allí. Son las que actualmente se custodian en el relicario, pero no es el original que trajeron los templarios. Se trata de unos fragmentos de la Vera Cruz que se custodiaba, como hemos comentado antes, de ese fragmento inicial que se manda a Roma, que se custodia en el Vaticano. Continuamos. Estábamos hablando de la datación del Titulus Crucis, que dice que es del año 1000 por carbono 14. Pero al igual que existe este tratamiento científico, esta prueba científica que denotaría un poco o desestimaría la autenticidad de este Titulus Crucis, en el año 1998 Michael Hasseman, un paleógrafo, hizo un estudio acerca de la escritura que se encontraba en el Titulus Crucis y la sorpresa fue mayúscula, porque se realizó a través de expertos en filología, tanto griega como latín y hebrea. De las 3 líneas, de la línea en hebreo, se deduce del estudio de 1998 que se trata de un paleohebreo datado que se utilizaba entre los siglos I al IV y escrito por alguien no hebreo, lo cual concordaría con la posibilidad de que la persona que escribiese el Titulus Crucis fuese romano, es decir, alguien que utilizase el hebreo para ponerlo y que todo el mundo pudiera entenderlo, pero que su lengua nativa no era el hebreo. De la segunda línea, de la línea escrita en griego, recordad que el griego era la lengua franca de todo el mundo antiguo, es decir, prácticamente el latín lo usaban los romanos, pero el griego era el idioma internacional de todos los pueblos para entenderse en el comercio. Se trataría de un griego que también los filólogos ubican entre los siglos I al VI y que se usaba sobre todo en la zona del Imperio Bizantino. Para la tercera línea, para el latín, nos dice que se trata de un latín del siglo I también, similar al que se encontraba en algunos textos de Cesarea Marítima, que era la capital de la Judea del siglo I.
Entonces, a nivel filológico, paleográfico, si la madera del siglo X, es decir, del año 1000, del siglo XI, ¿cómo es posible que la escritura estudiada con métodos modernos concuerde con lo que hubiese sido escrito en el siglo I? Cuanto menos es curioso, o para mí, muy muy interesante. De hecho, ninguno de los expertos que estudiaron filológicamente el fragmento, el Titulus Crucis, ninguno se atreve a decir que pueda ser una falsificación. Y lo datan la mayoría en el siglo I. Aquí pasa un poco como con la Sábana Santa, que recordáis que lo tratamos en su momento, aunque le vamos a dedicar otro directo para que se quede resubido. Hay muchas diferencias entre los estudios científicos, que unos datan una cosa, otros datan otra. Unos aluden a los incendios para que esa prenda reabsorbiera carbono y de esa forma se malinterpretasen los resultados de las pruebas. Y en definitiva, pues como pasa un poco con la mayoría de las reliquias, nos movemos entre la fe, la leyenda, la tradición, la ciencia y la historia, que no deja de ser bonito. Antes nos preguntaban por ahí acerca de cuántos maderos se podrían construir si se juntaran todos los que hay repartidos por Europa o por el mundo, verdaderamente. Había un estudio, hace poco lo veía, que de un leño, es decir, de una traviesa de una cruz, se podrían extraer hasta 46.000 fragmentos de 1 centímetro cúbico. Recordad que hemos dicho que lo que se veneran en la mayoría de lugares que tienen fragmentos de la Veracruz son astillas. De suponer esto, ni siquiera si juntásemos todos estos fragmentos darían para el 50% de una traviesa, de un leño, de una cruz que sirviese para crucificar a un adulto medio. Por lo tanto, y yo durante años fui de los primeros que pensaba eso, es decir, había calado en mí incluso aquel dicho de que se podía llenar un barco con los fragmentos de la Veracruz, pero lo cierto es que los estudios que se han ido realizando desmienten esto. Vale, os voy a leer un poco, aunque he visto que no hay muchos comentarios. No sé si estáis escuchando, no sé si me tenéis de fondo, no sé si os habéis dormido, pero veo que comentarios no hay, nada más que Caballero Templario, que está anclando el mensaje para que recordéis que si llegáis ahora y os habéis perdido parte del programa, podéis volver a escucharlo, insisto, en Curiosidades y Misterios Podcast en YouTube. Sí se escucha, pero comentarios no están poniendo ninguno. Bueno, eso puede ser. Algunas veces ha ocurrido cuando hemos tratado temas en los que yo he hablado mucho, precisamente hoy es lo que más estoy hablando, quizá porque es un tema que he tratado bastante. La gente ha comentado poco, y en otros temas, quizá porque han sido más controversiales o porque ha habido más polémica, pues se ha hablado más. A veces fallan los comentarios. Pues no lo sabía, la verdad. Una pregunta nos dice Goyo, a ver, hazla. Escuchando atentamente, siempre es un placer aprender. Nos dice Kiraj, muchas gracias. Voy a buscar de mientras, que debo de tener por aquí. Puede ser, Caballero Templario, puede ser. Goyo había dicho que iba a hacer una pregunta, a ver si la hace. Escuchando también. Vale, por lo que veo me decís que estáis escuchando. Pues para mí es un placer saber que hay tanta gente escuchando tan atenta, la verdad.
¿Se sabe cómo se creó la imagen de la sábana santa? ¿Es radiación? Pues no se sabe. No se sabe. Se ha probado hacer réplicas de mil maneras, lo comentamos en el directo que hicimos en su momento. Se ha probado mediante cámara oscura, que era un método que usaban la escuela flamenca de pintura en el siglo XVI, y tampoco se ha conseguido. Tampoco es por contacto, porque si haces el contacto con una sábana, por ejemplo, ensangrentándote la cara o con sudor, verás que lo que te sale es una mancha totalmente sin forma. Y se ha probado también por radiación directa y no queda exactamente la forma que podemos observar en el negativo de la sábana santa. Pero como te comentaba antes, insisto, vamos a volver a hacer un directo sobre la sábana santa. Si a alguien le interesa, en su momento realicé un reportaje para mi canal de YouTube, que es igual, Curiosidades y Misterios, en el que tratamos todas las posibilidades. Y también tratamos la posibilidad de la radiación, del contacto, de la proyección, un poco de todo. Se aprueban los comentarios que no sale en un principio. Sí, no ha habido ningún comentario que no os haya quedado. Nos dice Goyo, y la teoría de que es una fotografía sobre una relación. Eso es lo que te comentaba, Goyo, de la proyección de cámara oscura. Es decir, lo que sería una fotografía antigua, ¿no? Es decir, el equivalente, ¿no?, a una fotografía sería lo de la cámara oscura que te comentaba de la escuela flamenca de pintura, de los gremios. Lo traté en el reportaje que dediqué en el canal de YouTube. Pásate por allí, te va a gustar el vídeo. Tiene ya unos añitos, pero ahí se tratan todas las teorías. Porque en realidad es un negativo, pregunta Goyo. Correcto. De hecho, no se conocía. De hecho, se conocía porque se custodiaba la sábana santa. Pero la primera imagen que sorprende al mundo la hace un fotógrafo aficionado, Secondo Pia se llamaba, cuando se preparaba una ostentación de la sábana santa por la boda, no recuerdo mal, de qué rey de Italia era, no me recuerdo ahora mismo el nombre, de Secondo Pia, fíjate si me acuerdo, pero del reino. Y se preparó una especie de andamiaje para mantenerla abierta y realizó una proyección fotográfica, y cuando cogió el negativo se encontró con la sorpresa. Pero vamos a dedicarle un directo entero, ¿vale? Vamos a seguir con la Veracruz. Bueno, hemos visto cómo la Veracruz influye en el hecho de que hoy en día la cruz sea el símbolo del cristianismo. Hemos visto cómo Santa Elena encuentra el lugar de donde podía estar la Veracruz. Hemos visto la leyenda dorada acerca de cómo sabe qué es. Hemos analizado el Titulus Crucis. Hemos visto también incluso dónde van los fragmentos, dónde desaparece, cómo llegan los fragmentos a Roma, Constantinopla y el de Jerusalén. Y yo he hecho mi teoría acerca de cuál es la reliquia que los templarios pudieron hallar y fueron recibidos en Europa precisamente con esa alegría, con ese afán de ayudar a esa orden, quizá por haber encontrado eso. No solo me baso en el hecho de que se encontrase ese fragmento que había estado desaparecido más de 400 años en Jerusalén, el que se custodiaba, como digo, en la Basílica del Santo Sepulcro, que podía haber sido ocultado tras la toma de los musulmanes de Jerusalén en el siglo VII por cristianos, y que cuando realizaron esas excavaciones acabaran encontrándola. ¿En qué me baso para decir esto, no? Siempre cuando se habla de la orden del Templi, perdonad que vaya sobre los templarios, pero es que son la salsa de todo plato de la Edad Media. Cuando... A ver qué me pide el cacha, perdonad. Se ve que llevamos una hora de directo. Un segundo.
Ahora cuando llevas una hora de directo te hace hacer un captcha. Vale. Os decía que la reliquia que probablemente los templarios trajeron y que por eso fueron también recibidos y premiados pudiera ser la Veracruz, porque hay documentalmente testimonios, tanto arqueológicos como históricos, de que muchos de los enclaves templarios se fundan sobre una reliquia de la Veracruz. El caso más claro pues sería evidentemente el de Caravaca de la Cruz, pero tenemos la iglesia de la Veracruz de Segovia, con todo el misterio que hay alrededor, y otras tantas, donde se funda una iglesia sobre una reliquia. Por cierto, se me olvidaba comentar que en el cristianismo hay veneración de reliquias desde el siglo II, que creo que lo he comentado. Pero las reliquias que se veneraban en el catolicismo, principalmente en la iglesia occidental, no podían ser fragmentos de santos, como pasaría posteriormente a partir del siglo XII, si no recuerdo mal. Hasta entonces solo se podían venerar fragmentos que hubiesen tenido contacto, fragmentos de la cruz, el santorial, hemos visto el sudario, por ejemplo en la catedral de Coria el mantel de la última cena, el santo catino, reliquias por contacto, reliquias que hubiesen tenido que ver con la vida de Jesús, pero no reliquias de los santos como pasaría después en la Edad Media. En la Edad Media hubo un momento en el que se decide que las iglesias tenían que fundarse sobre una reliquia. Y aquí es donde empiezan a aparecer muchos fragmentos de la Veracruz. Imagino que muchos serían auténticos, como los que pudieron traer, auténticos dentro de esta supuesta autenticidad de que la que se encontrase en el siglo IV fuese realmente la cruz de Cristo. Pero otras fundaciones de iglesias sobre fragmentos de la Veracruz pues pudieron no ser reales, ¿no? ¿Qué importancia tendría la Veracruz a nivel? Hemos hablado del nivel simbólico, de que es un momento en el que a partir de su descubrimiento empieza a ser símbolo del cristianismo, pero a nivel de potencia como reliquia, ¿en qué puesto se encontraría la Veracruz? Porque sí, el cáliz sagrado es en el que se hace la transustanciación de la Eucaristía de la última cena, convierte el vino en sangre, o sea, el vino en sangre. Pero la Veracruz, si realmente era la cruz de Cristo, era el símbolo del martirio. Y el símbolo del martirio para el cristianismo es lo que fundamenta la religión del cristianismo. Pero es que a nivel físico, en esa cruz tendrían que estar todas las sustancias del Jesús humano: sangre, sudor, trozos de piel, pelo. A nivel reliquia puramente dicha, puramente física, para aquel creyente, imaginaos en la Edad Media el significado que podía tener esa reliquia para un cristiano, debía ser importantísima. Por eso a mí me llama la atención que siempre las reliquias más aclamadas del cristianismo hayan sido, como hemos dicho antes, el Santo Grial, el Arca de la Alianza, y no se haya tenido tanta atención hacia la Veracruz, que probablemente, y si nos ceñimos probablemente a documentación histórica, a mitología, a las leyendas que, como sabéis, tienen un fundamento histórico o una base histórica, hay muchas más leyendas de la Veracruz que de cualquier otra reliquia. Es decir, para la época en la que se extiende por Europa los fragmentos de la cruz, era la reliquia más importante. A partir del siglo XIX, cuando se empiezan a retomar las leyendas que nacen en el siglo XIII sobre el Santo Grial, y el romanticismo hace proselitismo precisamente
de esas leyendas, empieza a aumentar la popularidad del Santo Grial, pero para la gente de la Edad Media, la reliquia verdaderamente importante, a nivel simbólico, a nivel físico, a nivel espiritual, incluso a nivel mágico, si queremos decirlo, era la Veracruz. Voy a leeros, ¿vale? Que he visto que sí que habían algunos mensajes. Seguimos todos muy callados esta noche. Estamos ya terminando. Nos pregunta María, ¿puede ser que la cruz tenga alguna simbología? ¿Se me representa norte-sur, este-oeste? ¿Qué opinas? No, simplemente la cruz era un método de ejecución que utilizaban, como hemos comentado al principio, los romanos para los delitos de lesa majestad, los delitos de seditio, es decir, delitos contra la integridad del imperio. Porque Jesús, aunque antes lo hemos comentado de pasada, es condenado precisamente por eso, porque lo consideran rey de los judíos y que eso es un delito de sedición. O podría ser también que cuando entra en la explanada del templo para echar a los mercaderes y cambistas que eran los encargados de cambiar y recaudar la moneda del Imperio Romano, se le llegaría a considerar un sedicioso. Y por eso se le condena a la cruz, era un método de ejecución. Nos dice el Cocos que buenas, los vídeos de YouTube duran muy poco. Pues lo siento, la verdad, es que no puedo hacerlos más largos. Me gustaría, pero para que os hagáis una idea, cada minuto de vídeo, en torno a cada minuto de vídeo, lleva 1 hora de trabajo. Si un vídeo dura 10 minutos, a mí me ha llevado 10 horas de trabajo. Entonces, yo con mi trabajo, con la familia, tengo el tiempo que tengo. Entonces, pues le dedico el tiempo que puedo. Pero aún así, hay contenido suficiente, yo creo, para disfrutar bastante tiempo al que le guste. Y de ahora con estos directos, que son más condensados, pero que pueden durar 2 horas, creo que vamos a aumentar bastante el contenido de Curiosidades y Misterios en el otro canal, en el canal Curiosidades y Misterios Podcast. Además, aquí, como sabéis, es participativo. Un fuerte saludo desde Puerto Rico. Es la primera vez que escucho su canal y muy interesante. Pues un fuerte saludo a nuestros hermanos puertorriqueños, más que nunca hermanos, porque lo fuimos hasta 1898 y me consta que mucha gente lucha porque sigamos siendo hermanos en la hispanidad. Goyo, ¿por qué Vera? Vera, si no me equivoco, es verdadera cruz. Yo he oído, nos dice Goyo, que la cruz donde se castigaba a los condenados era en aspa más que en cruz. ¿Es cierto? La cruz se ha utilizado de muchas maneras y se ha utilizado en ambas modalidades. Rontu nos dice que también nos escuchará en YouTube. Pues os lo agradezco porque quiero hacer una cosa muy chula con el canal nuevo que hemos creado. En Spotify no, los directos se resuben a iVoox. En iVoox tenéis el directo resubido íntegro. Para el que le interese, le quito el principio cuando saludo, porque al principio pues esperamos 5 o 10 minutos para que se incorpore la gente. Y ahí está resubido por si lo quieres en formato podcast para escucharlo en el trabajo o de camino a donde sea en el coche. Yo lo suelo utilizar mucho. Tiene un poco tomada la voz Jesús. Sí, la verdad que sí me pica la garganta, por cierto. Se nota que me conoce porque lo ha visto al vuelo. Bueno, nos queda poco. Quería terminar contando alguna leyenda de la Veracruz que, como se estaba comentando antes, la mayoría de las leyendas medievales son precisamente de la Veracruz, más que del Grial, más que del Arca de la Alianza, más que de la Mesa de Salomón, más que de cualquier otra reliquia. Y voy a ver si las encuentro porque tengo que tener unas cuantas compiladas. Casi siempre acabamos los directos con alguna leyenda. La semana pasada acabamos con 2 leyendas
de la brujería, una sobre la Catedral de Gerona y otra sobre la bruja vampira. Y hoy voy a ver si encuentro al menos una sobre la Veracruz. Nos dice BN que amén. A ver. La de Caravaca de la Cruz. A ver si la tengo por aquí. Porque es una leyenda que no solo nos habla de la Veracruz, sino también de una leyenda fundacional. Es decir, da origen a por qué se hace esa peregrinación y cómo aparece la Veracruz en Caravaca, que como hemos comentado antes vino de la mano de los templarios en la fundación de la encomienda de Caravaca de la Cruz. Vale, aquí la tengo. Lo que no sé si tengo por aquí, a ver si tengo la que yo publiqué en su momento, porque ahí tengo también la relación histórica que hay entre la leyenda fundacional de Caravaca de la Cruz y el testimonio histórico del personaje precisamente que aparece en la leyenda. Porque como hemos comentado en más de una ocasión aquí, toda la leyenda tiene un origen en un hecho real, o en un lugar real, o en un personaje real, a partir del que se crea la leyenda. Y con el caso de Caravaca de la Cruz es muy interesante porque hace relación al último rey de Valencia y Murcia y al nombre que toma como cristiano. Mi gata dice, que está por aquí, dice que está de acuerdo en que contemos esa leyenda. Bueno, veo que estáis muy callados, eso es buena señal. No lo tengo por aquí la leyenda, creo. Mi gata también opina. Bueno, voy a contaros la leyenda corta, ¿vale? Porque no tengo aquí la que en su momento publiqué. Si no recuerdo mal, fue Abu Yusuf, el último rey, y que tomó precisamente el cristianismo. Os voy a leer la leyenda corta de Caravaca de la Cruz, de cómo aparece reflejado en las leyendas cómo llega la cruz ahí. Y la leyenda dice más o menos así. Cuenta la leyenda que siendo rey de Murcia y de Valencia, Abu Zeid, este viajó a la localidad de Caravaca de la Cruz. Allí este rey pudo observar el trato tan malo que se les daba a los prisioneros cristianos. El rey, apiadándose de ellos, les permitió cumplir sus penas, desarrollando trabajos en algunos oficios. Uno de ellos, Ginés Pérez de Chirino, le indicó que su oficio era el de sacerdote, y para que ejerciera le ofrecieron sus ornamentos sacerdotales, pero éste respondió que para empezar a dar misa requería de la Santa Cruz. Cuenta la tradición que en ese preciso instante se abrió un arco en la pared y de él salieron dos ángeles portando la reliquia. Ante tal hecho, Abu Zeid no pudo otra cosa que convertirse al cristianismo y ordenó la construcción de la capilla para albergar el objeto sagrado, donde desde entonces permanece cerrado bajo 3 llaves. La leyenda nos cuenta que ese trozo de la Veracruz se encuentra encerrado bajo 3 llaves
Y así era hasta 1934, donde, como os comentaba antes, fue robado el fragmento original. Ese rey, Abu Zeid, el último rey de Valencia y Murcia, está documentado, el nombre incluso, que ahora mismo no lo encuentro, el nombre que tomó como cristiano cuando se convirtió al cristianismo. Es decir, tenemos un testimonio histórico que vuelve a coincidir con una leyenda que habla sobre la Veracruz en este caso. ¿Cómo se llama tu canal de YouTube? Igual que este, Curiosidades y Misterios. Ahí se hacen los documentales, y en el de Curiosidades y Misterios podcast se resumen los directos. Voy a buscar a ver si tengo alguna otra leyenda sobre la Veracruz, que tengo que tener alguna aquí. Había una que recuerdo muy bien, en la que un prisionero del caudillo de Alejandría, puede ser, tocando con la cruz la copa de agua que le ofrecían, que estaba bebiendo el caudillo, se convertía en vino. A ver si la encuentro, porque me gustaba mucho esa leyenda. Pero ahora mismo, como tengo las bases de datos repartidas, porque lo he comentado aquí alguna vez, hace poco he terminado una investigación de más de un año acerca de las leyendas templarias de España, y las estoy compilando y pasándolas al libro que estoy escribiendo. Bueno, también hay un fragmento de la Veracruz, o dice que hay un fragmento de la Veracruz en Ponferrada. De hecho, la fundación de la iglesia de Ponferrada, incluso de la encomienda de Ponferrada, surge precisamente del hallazgo de la Veracruz. ¿Las leyendas algunas son verdad?, pregunta por aquí María Rosa. Pues sí, muchas de ellas tienen un trasfondo histórico. De hecho, en el anterior directo, hace 2 directos, contaba la leyenda acerca de esa aparición del último maestre del castillo de Montalbán, y os ponía como en el documento de detención de los templarios se citaba a ese maestre. Nos dice Rontu que deseo que tu libro esté listo pronto. Pues este libro me va a llevar más tiempo de lo que pensaba, porque si la investigación me ha llevado un año, la compilación es probable que me lleve, o sea, lo que es escribirlo, aunque las tengo ya escritas, embellecerlas un poco y darle forma, y también escribir, que quiero escribir un capítulo primero explicando el origen de algunas leyendas, orientando un poco a la gente acerca de esto. Quiero que tenga muchas notas acerca de los enclaves concretos. Porque no quedé contento del todo con el primer libro, y quiero que este libro va a ser mucho más denso, evidentemente, va a ser mucho más completo, pero quiero que sea un trabajo que sirva para que no se pierda la tradición oral de las leyendas, que corre el riesgo en esta sociedad en la que estamos ahora mismo, de todo en vídeo, todo en audio, de la inmediatez, del no sentarse a contarse historias como se hacía antes en la sobremesa, por la noche, en verano, tomando el fresco. Todo eso se ha perdido, y así era como se transmitían las leyendas, y corre el riesgo de perderse gran parte de la tradición cultural de nuestro país. Y la idea que tengo es que al menos por escrito queden plasmadas todas las leyendas que yo he conseguido compilar de España. Ahora mismo, leyendas relacionadas con la Orden del Temple. Ahora mismo, si no recuerdo mal, alrededor de 150 leyendas ubicadas en enclaves templarios españoles. Nos dice María Rosa, es que yo sí creo que haya pasado esto de la Veracruz y la conversión del rey al cristianismo. Pues la conversión seguro. La conversión seguro, porque está documentada. Es una pena porque no tengo aquí el nombre exacto que tomó el rey Abu Zeid
cuando se convirtió al cristianismo. ¿Por qué lo hizo? Pues no sabemos si fue por política, no sabemos si fue porque lo obligaron, o quién sabe, María Rosa, si fue porque presenció algo inexplicable. Para eso hacemos estos directos, para hacernos todas las preguntas sin descartar nada. Ahí entra ya el testimonio de la fe. De hecho, para la Iglesia Católica, la versión de la aparición de la Veracruz portada por los dos ángeles es la real. En el País Vasco hay leyendas relacionadas con la mitología vasca que son súper interesantes, nos dice Goyo. Sí, claro, toda España está repleta de una cultura y una tradición oral impresionante que no solo, porque mira, yo esto lo estoy preparando porque tengo ahora una conferencia dentro de poco y yo hago hincapié en una cosa. Cuando yo hablo de enclaves templarios o hablo de la historia de los templarios, porque es lo que más toco últimamente, hablo de hechos concretos, de una batalla, de un personaje, de un castillo, de una encomienda, generalmente de gente poderosa, del rey, del maestre, del comendador. Pero para saber el qué sentía la población llana, cuáles eran sus miedos, sus anhelos, sus amoríos, te tienes que ir a la tradición oral, la que no quedan reflejos históricos, la que no fue escrita en los documentos oficiales. Y eso solo se extrae realmente de las leyendas. El miedo, la superstición, todo eso solo se encuentra a través de las leyendas. Por eso es importante mantenerlas vivas, porque si queremos tener un conocimiento más amplio de la historia en su conjunto, si queremos saber cuál era el sentir real de la gente en aquella época, tenemos que irnos a las leyendas. Nos dice Francisco López, pero que tenemos muchos mayores problemas presentes que te afectarán a ti y a todos y sobre todo a nuestros hijos. Y estoy totalmente de acuerdo y contra ello peleo todos los días de mi vida. Pero cuando me pongo a leer, a estudiar o a divulgar, no me dedico a intentar solucionarlo. Ya estoy todo el día haciéndolo. Aquí lo hago aquí cuento cosas o hablamos de cosas que hagan pasar un buen rato, que hagan volar la imaginación, que hagan hacerse preguntas, que hagan, en definitiva, disfrutar de algo diferente a lo que nos encontramos pues todo el día en los telediarios o en nuestro día a día en el trabajo o en la vida en general. Os voy a leer, ¿vale? En mi pueblo, Monforte de Lesmos, en Lugo, un trozo de la Veracruz, pero lo robaron y no se supo más. Un día tenemos que hablar porque, como hemos dicho antes, el fragmento de la Veracruz que fue robado de Caravaca de la Cruz, se ha hablado acerca de qué podía haber detrás de ese robo. Se ha hablado de masonería, pero también se ha hablado de satanismo. Y un día tenemos que hablar de eso. Bueno, dicen por aquí que muy bien hablado. Yo no he dicho nada del otro mundo. Yo creo que es lo que opinamos todos los que estamos aquí. Nada, para nada. Francisco, no te preocupes. Sí, yo te entiendo perfectamente porque todos estamos así y a todos nos arde la sangre pensando, ¿no?, que nos podemos entretener en otras cosas mientras hay cosas importantes. No te preocupes que aquí son bienvenidos todos los comentarios, salvo que venga alguien insultando. Aquí la idea de hacer este programa o este podcast en directo es precisamente escucharos a vosotros. Y lo del el canal de Telegram es también que participéis cuando se traten temas. Así que para nada tienes que disculparte por poner eso. No te preocupes. Bueno, antes de terminar, ¿tienes algunos días en específico para que transmites en este canal? No, Rontu, solo porque mi trabajo es por turnos y aparte tengo otra segunda actividad económica que no tiene nada que ver con mi trabajo ni con esto y vida familiar como todos, ¿no? Entonces
yo solo sé cuándo voy a hacer directo el mismo día. Por eso creé el canal de Telegram, porque muchos me preguntabais, oye, ¿cuándo haces directo? Pues yo, por ejemplo, esta tarde, los que me siguen, muchos de los que estáis aquí en el chat me siguen en el canal de Telegram, que se llama Curiosidades y Misterios. Esta misma tarde, cuando he sabido que tenía despejada la noche, he dicho, esta noche directo, el que teníamos pendiente. No lo puedo avisar con más tiempo, me gustaría, pero no. Cuando salgo de viaje sí suelo avisar antes. Por ejemplo, si voy a estar una semana en la que voy a estar en Toledo, Ávila, Segovia, León, donde sea, siempre digo, oye, la semana que viene voy a estar de viaje, y en esa semana sabe todo el que me sigue que por la noche, a las 12, a las 11, yo abro directo por las calles y vamos hablando de la historia y vamos hablando de misterios y pasamos un buen rato, que yo creo que eso es lo que más le gusta a la gente. Cuando estamos de viaje es cuando más disfruta. De hecho, hemos llegado a ser aquí hasta 600 personas en el live, o sea que suele gustar bastante. Bueno, contamos la última leyenda, la de Ponferrada, que yo creo que es un lugar conocido por todos, que también tiene relación con la Veracruz, y cerramos el live, ¿vale? Porque al final quiero que quede un poquito más compacto si me pongo a hablar de todo al final. Cuando quiera montar el formato podcast, el que no tenga nada que ver con el directo y venga a escucharlo va a decir de qué habla este hombre y por qué se va tanto del tema, ¿no? Vamos a contar la leyenda de Ponferrada. ¿Os parece? Cuenta la leyenda que tras la batalla de Alarcos, en la que Alfonso VIII fue derrotado, un joven y valeroso templario, durante el fragor de la batalla, perdió el estandarte que portaba con la Veracruz. Apesadumbrado por la pérdida de tan importante reliquia, el templario regresaba a Ponferrada, cuando apareció en una encina la figura de una mujer que irradiaba una extraña luz, y que lo llamaba. Esta consoló al templario exculpándolo de la pérdida de la Veracruz, y una paz enorme alumbró al joven caballero. Antes de retomar su viaje, aquella extraña mujer le instó a que regresara al día siguiente junto con sus compañeros templarios. El caballero llegó al castillo y contó el suceso a sus hermanos, y como no podía ser de otra forma, los caballeros templarios acudieron junto a su hermano al bosque donde vio la presencia. El caballero reconoció pronto la encina donde se había producido la aparición. Esperaron y esperaron, pero allí no pasaba nada. Abatido y enfurecido por haber sido engañado, cogió un hacha y comenzó a golpear la encina. De forma milagrosa, una vez la encina se encontraba partida por la mitad, de su interior apareció la imagen de una virgen que portaba al niño Jesús en un brazo y la Veracruz que había perdido el templario en la otra. Esta es la leyenda fundacional de Ponferrada, que podéis encontrarla precisamente. Bueno, la patrona del Bierzo, como sabéis, es la Virgen de la Encina, que la encina es un árbol que hemos tratado en muchas ocasiones, que tiene mucha relación con los templarios. Si vais al castillo de Ponferrada y os acercáis a la iglesia de Santa María de la Encina, que se encuentra en la plaza junto al castillo, veréis que hay un monumento en el que se hace precisamente referencia a esta leyenda, en la que se ve al templario con la cruz, con la Veracruz que acababa de recuperar en la mano. Tengo imágenes de ello grabados, creo que las puse en el documental que dediqué al castillo de Ponferrada, pero si no lo hice, cuando le dedique una a la Virgen, a Santa María de la Encina, la pondré, porque toda esa zona la tengo grabada. ¿Por qué tantas vírgenes en encinas? Ya se me va la voz, nos dice Goyo. Pues no sabría decirte exactamente, pero Santa María de la Encina no es solo la patrona del Bierzo. Hablé acerca de unos enterramientos templarios que tenéis grabado en mi canal, en una iglesia que se llama Santa María de la Encina, en la provincia de Badajoz, en Burguillos del Cerro. La iglesia más misteriosa de España se llama, que también relacionada con la Orden del Temple, la conocida como el Roslin español, es Santa María de la Carrasca, en Teruel.
en Bordón, en la población de Bordón, en la provincia de Teruel. La Carrasca en Aragón es la encina. Es decir, tiene mucha relación. Un día tenemos que tratar también de ese tema. Tenemos que hablar de las vírgenes negras, de su relación con los cultos ancestrales, con su relación con el sincretismo de la Madre Tierra, de las Venus, de Isis, de Demeter, de la tradición también con las culturas precristianas de la península ibérica. Un día vamos a tratarlo, ¿vale? Lo tengo pendiente, de hecho podría hacerlo cualquier día porque en su momento ya hice un trabajo sobre ello. Bueno, familia, pues vamos a dejar el directo aquí. No sé el tiempo que hemos estado, yo calculo que horita y media aproximadamente. A miedo de pecar de pesado, insistiros en que en el canal de YouTube estará resubido y en iVoox para quien lo quiera en formato audio. Ya sabéis, Curiosidades y Misterios podcast para los directos y Curiosidades y Misterios para el canal de reportajes. Curiosidades y Misterios podcast lo tenéis también en iVoox. ¿Cuándo hay otro live? Pues a ver, yo ahora tengo varios turnos de noche, o sea que podemos descartarlo prácticamente. Y nos tendríamos que ir ya la semana que viene. La semana que viene no sé si el lunes podría. Si no puedo el lunes ya nos iríamos a jueves o viernes de la semana que viene. Pero como digo, es imposible que os lo diga a ciencia cierta y siempre os aviso por el canal de Telegram. Es lo máximo que puedo hacer. No lo sé hasta el mismo día. Prácticamente en ocasiones lo puedo saber como mucho un día antes. Si queréis... sí, por Telegram siempre aviso, María Rosa, no te preocupes que eso siempre lo tengo en cuenta porque lo creé para ello. Aunque no estáis todos allí, sois pocos los que seguís en el canal de Telegram, por ahí siempre aviso, por lo menos para los más fieles que no os perdáis el live. Si queréis incluso allí, y aunque yo he hecho alguna encuesta, podéis proponer temas. Los temas aquí se han tratado multitud. Y como vamos a volver sobre temas que hicimos hace un par de años, pues podéis proponer los vuestros propios. Incluso podréis compartir experiencias si las habéis tenido. Recuerdo que hace 2 años sí que subía yo gente a los directos y hablamos sobre experiencias cercanas a la muerte y nos contaron 2 casos alucinantes sobre sueños premonitorios y predictivos. También nos contaron unos casos increíbles. Una pena no haber guardado esos directos porque perdí el contacto con la gente que participó en esos live y son casos para verlo, para haber hecho reportajes sobre ellos. Y bueno, pronto volveremos sobre el mundo de los sueños, sobre otras reliquias, sobre misterios históricos. Vamos a hablar de Egipto, que sabéis que es uno de mis temas favoritos. Vamos a hablar también de misterios más contemporáneos, si os parece, criminología, un poquito todos los temas que he tratado en el canal y algunos más que haremos en directo porque creo que es un formato que gusta. Bueno, familia, ahora sí lo dejo. Un placer haberos tenido por aquí, haberos leído. Espero que hayáis disfrutado un ratito en esta noche calurosa de verano y nos vemos por los otros canales o en el próximo directo aquí. Un abrazo a todos.